8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática el jurista especialista en materia electoral, Esteban Ron. ¿Cómo está, doctor Ron? Buenos días, bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Poco a poco va tomando fuerza esta posibilidad o este escenario que se maneja en el gobierno nacional de que el presidente de la República no se acoja a la licencia durante la campaña electoral. Al menos así lo ha anticipado el ministro José de la Gasca en varias ocasiones en los últimos días, en entrevistas con medios de comunicación. Ha dicho que el presidente no tiene por qué acogerse, que esta situación no le obliga al presidente de la República a tomar una licencia para participar en la campaña electoral, porque él no se está postulando a una reelección y que esto ya abrió un precedente como una sentencia de la Corte Constitucional. En los últimos días también las autoridades electorales han dicho que todos deben tomar licencia, o todos o ninguno. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, dijo que si el presidente no toma licencia, entonces lo mismo deberían hacer los candidatos a la Asamblea Nacional que se postulan a la reelección. En términos legales, doctor Ron, ¿qué es lo que procede? ¿Debe o no debe? Y es una discusión que la hemos tenido antes, pero vale la pena decirlo a menos de un mes de que comience la campaña electoral. Buenos días, Licenia, Alexis. Siempre es grato estar con ustedes. Gracias por la invitación. Saludos, doctor. Yo hago una pregunta súper sencilla. ¿La ley se cumple o no se cumple? Perdón. O sea, ¿Se cumple o no se cumple? Nosotros a todos los debemos ciudadanos cumplir. sabemos que debemos cumplirla. Sí, El que no sabe es el que la nos ley debe, gobierna. debe, debe cumplirse o no debe cumplirse. Mira, perdón empezar así con esa ironía, ¿no? Porque me parece bastante raro que una vez que se ha superado este tema sobre el cumplimiento o no de una norma, ahora se pretenda establecer una teoría diferente, ¿sí? Mira lo que pasó con el tema del decreto ejecutivo, bueno, en este caso de la publicación en el registro oficial de la denominada ley antipillos, ¿sí? Digamos que en ese caso tenías una especie de indeterminación jurídica y un conflicto en derecho. Una antinomia, constitución que dice una cosa, ley que dice una cosa, se podría dar para discutir el tema. Acá no tienes ningún tipo de conflicto normativo. Tienes un artículo 93 que te establece que todos los servidores públicos que optan por un proceso de reelección deben pedir licencia sin remuneración. Se habla, obviamente, de esta sentencia del año 2009, que es bloque de constitucionalidad que se entiende como parte del artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, la que regula el ámbito de la muerte cruzada, que no señala un periodo de reelección y por lo tanto no es una reelección. Creo, con el respeto a los colegas que mantienen una teoría diferente, que es una exageración, ¿sí? Creo que es una interpretación de la interpretación, es hacer extensivo lo que tiene un límite. Porque esta sentencia del año 2009 señala tres reglas y las tres reglas tienen que ver con la contabilización de los periodos, en este caso, presidenciales por muerte cruzada. En el caso del presidente de la República, es decir, ¿se contabiliza o no se contabiliza? ¿Sí? Dentro de los periodos de reelección. Pero bajo ninguna circunstancia te dice no es reelección o no se aplica el artículo 93. Entonces no es un problema jurídico, no es una interpretación que fue tratada por la Corte Constitucional en su momento, ¿sí? Ahora bien, este artículo 93 es mandatorio, es obligatorio, y como te digo, no existe conflicto hacia otro lado, hacia a la Constitución u otras normas que en este caso podrían beneficiar o dar esa norma válvula o esa ventana como para que los servidores públicos, y te hablo en general, Isenia, no acojan esta norma. Ya escuché yo y un grupo de asambleístas, en este caso, de determinado bloque que decían que ellos no van a pedir licencia sin remuneración porque el artículo 148 y la sentencia les dice que no tienen que pedirlo. Por favor, semejante aberración, ¿ya? Por último, Licenia, la discusión está en el caso del presidente de la República, pero no los asambleístas, ¿sí? Por último, digamos que la posible indeterminación, según la teoría manifestada en este caso por el gobierno, tiene que ver con el presidente de la República, no con los asambleístas. Pues entonces, como te digo, no hay una indeterminación. La norma es clara. Se dice que la sentencia también es una sentencia antigua del año 2009, que ni sé qué, que no sé cuánto, perdónenme la expresión. Pero sí, la sentencia es vieja, puede estar ya algunos años, en este caso, como parte del bloque de constitucionalidad, pero la fijación de las tres reglas de esta sentencia es clarísima. No te habla sobre qué es considerado reelección, qué no, y pedir licencia sin remuneración. El artículo 93 es clarísimo. Y ojo con un tema, ¿no? Ojo con un tema. El remedio puede salir peor que la enfermedad, porque si nosotros hacemos una integración normativa, ¿sí? Artículo 96 del Código de la Democracia te dice que todos los servidores públicos, en este caso de periodo fijo,
en el caso de optar por una candidatura, deben renunciar a su cargo. Entonces, si no es una reelección, apliquemos pues el artículo 96 y digamos que el presidente Noboa, ¿sí? Y todos esos asambleístas debieron haber renunciado al momento de inscripción de la candidatura. ¿Qué están haciendo en este momento sus cargos? ¿Sí? Eso es realmente un tema de integración normativa. Buscar una explicación donde no hay, o hay, mejor dicho, un conflicto jurídico. Entonces, no veo por qué nuevamente, ¿sí? Sale a la palestra pública cuando creo que en la opinión pública, en el diálogo digital, en la opinión política, ya se había establecido que el artículo 93 efectivamente es mandatorio. Claro, se genera una indeterminación ante estas blandas elocuciones de Diana Tamain cuando dijo, no sé, y yo como CNE, si se aplica, no se aplica, si son todos, o sea, esos subterfugios blandos en el caso de una autoridad, en este caso de la función electoral. Y luego vimos que Enrique Pita, el vicepresidente del CNE, tuvo que sacar un comunicado y dijo el artículo 93 es obligatorio. Entonces, como te digo, ¿no? Nuevamente traer a colación esta discusión sobre la base de un problema jurídico inexistente, lo único que genera es nuevamente, perdóneme la expresión, perder el tiempo en discusiones infundamentadas, ¿sí? En discusiones que no deberíamos estar teniendo cuando tenemos una norma que efectivamente manda, en este caso, a los servidores públicos que optan por una reelección, pedir licencia sin remuneración. No hay otra salida, ni siquiera hay conflicto normativo, Gabriel Senia. Doctor, me voy a tomar el atrevimiento de, a usted, que es el especialista y el abogado, plantearle un dilema que tiene que ver justamente con el ejercicio profesional de los abogados. Digo, vamos al espíritu de la norma, ¿no? El espíritu de estas normas electorales es justamente velar por la buena utilización de recursos públicos, ¿ya? Que no deberían estar al servicio de cualquier candidato que fuere en busca de cualquier dignidad, en este caso presidencia de la República, y que se utilicen esos recursos públicos para la campaña electoral. El espíritu de la norma, de estas normas electorales, lo que busca es evitar que un candidato entre en el juego en desigualdad de condiciones con el resto de postulantes. Ese es el espíritu. Que el presidente evite, bypassee, sacar la licencia y beneficiarse de todo lo que implica ser presidente y candidato al mismo tiempo, violenta la norma y el espíritu de esa norma. Por más que los juristas con los que usted evidentemente difiere, hoy estén tratando de justificar el hecho de que el presidente bien podría no sacar esa licencia. Entonces, yo voy al espíritu, y yo entiendo perfectamente bien lo legalista que es y lo cumplidor de la ley que es. ¿No debería el presidente dar ese ejemplo y decir, sí, el espíritu de la norma es que se cuiden, se resguarden los recursos públicos y que no se utilicen en beneficio de nadie? Entonces yo me voy a acoger a la licencia. ¿No debería ser ese, digamos, el pronunciamiento de un jefe de Estado que busca una reelección, por más que ésta sea a mitad de periodo, después de una muerte cruzada y demás? Mira, Alexis, si nos vamos al tema del espíritu normativo, tú ya lo señalas, ¿no? Los principios fundamentales en este caso que establece el propio Código de la Democracia, parece que son 16 o 17 principios fundamentales que tienen que ver con estándares democráticos nacionales e internacionales. Uno de esos, sí, es el de igualdad de oportunidades. Ese es el espíritu de la norma. Igualdad de oportunidades, en este caso, de todos los sujetos políticos que determina el Código de la Democracia. Estamos hablando en este caso de autoridades, pero también de candidatos. Entonces, el esquema de igualdad de oportunidades justamente se manifiesta a través de varias normas. Prohibiciones de utilización, en este caso, de Inauguración los de obras, espacios por ejemplo. públicos. Sí, exacto. Por eso te decía, espacios y temporalidades públicas. Segundo, prohibición de utilización de recursos en campaña y justamente las normas que en este caso prohíben ciertas actividades hacen que se configure la igualdad de oportunidades, ¿sí? Hay otro tipo de normas que son operativas en el ámbito del ejercicio del cargo, Alexis. Es decir, yo no puedo tener a un candidato, ¿sí? Y a la vez servidor público, servidor o servidora pública, haciendo campaña porque se distorsiona esta figura. Ya lo ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral en su momento en las sentencias que, ojo, también son jurisprudencia, medio débiles en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, pero jurisprudencia finalmente en el caso, por ejemplo, del alcalde Pavel Muñoz, cuando se le presentó este tema de la infracción electoral y dijo, señor Pavel Muñoz,
no es porque usted haya hecho campaña fuera del horario laboral, sino es por su poder de convocatoria al ser el alcalde de una ciudad. Si el alcalde de una ciudad tiene un poder de convocatoria que distorsiona el principio de igualdad de oportunidades, ¿cuál será el poder de convocatoria en este caso de un presidente de la República? ¿Sí? Mucho más amplio, mucho más grande. Recordemos que tiene un ámbito nacional. En ese sentido, Alexis, nos vamos a las normas claras, ¿sí? De la aplicación constitucional, artículos 424, 425 y 426. Dice, la Constitución de la República tiene que ser cumplida en todo sentido, en todo ámbito y por todo servidor público. El principio de igualdad y de configuración, en este caso de los sistemas electorales, es constitucional. Y el respeto de la norma, la propia Constitución te manda a todo nivel, no solo ciudadanos, sino servidores públicos. De ahí la analogía que tú estableces, que se tiene que en todo nivel cumplir las normas, o sea, me parece inclusive, Alexis, extrapolado que tengamos que discutir que un presidente de la República, Sí. un grupo de asambleístas, etcétera, deban cumplir las normas y es una obligación, obviamente, del sector público en Ujú, todo sentido, Así ¿sí? es. Más aún cuando eres el jefe de Estado, ¿no? ujú. Entonces, eso, se va creando un precedente, Alexis, y eso es lo preocupante, ¿sí? Se va creando un precedente de incumplimiento y de acomodamiento. A ver, me van a decir, siempre ha existido eso, doctor, ¿sí? Siempre ha existido el tema del bypasseo, de las normas válvulas, de estas normas sin consecuencias, sin eficacia normativa, que se pueden utilizar para beneficio personal. Sí, siempre ha existido. Tampoco nos vamos a tapar los ojos, Ujú. ¿sí? Pero no hemos visto, pues en este caso, Alexis, que hay un bypasseo de la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? Ujú. Hay un bypasseo de la Constitución, de la obligación del servidor público de cumplirla, ¿sí? Vemos, como te decía, también una actitud blanda, ¿sí? Difusa, por decirlo menos, de las autoridades electorales también, que no se pronuncian. Yo sé que el Consejo Nacional Electoral no es un órgano de interpretación normativa, no lo es, ¿sí? Es un órgano que aplica, pero ¿que aplica qué? Pues la Constitución y el Código de la Democracia. Y que hayan estas elocuciones o declaraciones blandas, difusas de la presidenta que ya no sé si todos o uno y demás, te crea más confusión. Luego tiene que salir nuevamente a respaldar el vicepresidente Pite y decir, no, aquí todo se cumple. Entonces entramos en ese juego político donde lamentablemente ese aforismo que viene a ser, ya creo que es un oxímoron, un malapropismo que te dicen, no, no es jurídico, es político, perdónenme, ¿sí? Ya Doctor, nos han dicho los grandes autores, ¿sí? Nos dicen, no, todo lo que es político es diferente a lo jurídico. No, Ferraioli nos dice, todo ejercicio democrático tiene normas y las normas, por más complicadas que sean, deben cumplirse, si no, no existen estándares democráticos. Entonces, perdón, ser tan reduccionista, Alexis y Licenia, debatir una elección, un proceso electoral técnico al cumplimiento de una norma, creo que nos hace mal como país. Increíble. así es, doctor, pero pongámonos en el escenario. O sea, hay muchas cosas que en la Constitución están escritas y que hemos visto que no se respetan. Y el presidente ha dado ejemplo de ello. Tal es la situación, por ejemplo, de tener una vicepresidenta nombrada por decreto. Pero si esto ocurre en el escenario de que el presidente decida no acogerse a la licencia, no encargar la vicepresidencia, ¿qué puede pasar? En ese momento, Licenia, van, y justo estaba redactando en X el motivo de la entrevista, igual algunas elocuciones respecto del tema que estamos tratando, vamos a tener un vendaval de denuncias por infracción electoral, ¿sí? En este momento, el Tribunal Contencioso Electoral se ha vuelto, perdón la expresión, no quiero ofender la institucionalidad bajo ninguna circunstancia, pero se ha vuelto una comisaría Sí. prácticamente, ¿no? Tú ves denuncias, denuncias, se han puesto de moda las infracciones electorales en todo sentido, ¿sí? Infracciones electorales que han puesto en contra de colegas, infracciones electorales que se ponen entre sujetos políticos, etcétera, y que el Tribunal Contencioso Electoral no tiene la capacidad de resolver en los tiempos adecuados. Mira lo que está pasando con las infracciones que tienen que ver con Verónica Abad como sujeto activo y el sujeto pasivo. Ya se ¿Sí? activó una, está Mira, con fecha para el 27 de para el diciembre, o sea, 27 de diciembre. repentinamente se Así es. activó. Esto yo Sí, creo se que ante la activaron. posibilidad de que la jueza que está tratando la acción de protección no le dé la razón al gobierno Declara y la le termine nulidad dando la razón del a la sumario vicepresidenta. administrativo. Sí, así Claro, es. Sí, o sea, sí. existe Ya esa vemos que se posibilidad, va. digo, ¿no? Porque después de la arrastrada que le dio la jueza a la ministra, no creo que falle de otra manera, digo.
No pero sé, en todo Licenia, caso, porque en todo no sé, caso, porque ya en se este punto activó. no creo a nadie. Puede ser teatro eso, inclusive, ¿no? Ujú, O sea, ya no se cree, lamentablemente, en la institucionalidad judicial del país. Pero bueno, digamos que el Tribunal Contencioso Electoral, ¿y qué va a pasar? Va a recibir denuncias, ¿sí? ujú, La oposición al presidente de la República, presidente candidato, recordemos que no solo es la Revolución Ciudadana. La ujú. oposición del presidente son todos sus adversarios políticos, ¿sí? Salvo por ahí, creo que, no sé, si el PSP y estos que optaron por bajarse la candidatura de Jan Topic y que acolitaron a bajarse, perdón, el coloquialismo, a la candidatura de Jan Topic, no lo hagan. Pero la oposición dura del presidente Noboa, ¿ustedes creen que va a dejar pasar este tipo de actitudes, ¿sí? O en este caso, una configuración como tal, y no le va a denunciar al Tribunal Contencioso Electoral? Y el Tribunal Contencioso Electoral, como les digo, institucionalmente no quiero vejarle al TCE, no tiene la capacidad operativa para resolver tantas infracciones electorales. Mira cuánto se está demorando justamente en estas infracciones. Y además, ojo con un tema, ¿no? Las infracciones electorales, Alexis y Licenia, tienen un tiempo de juzgamiento de 30 días. 30 días, el tiempo que dura la campaña. Es decir, se presenta el primer día de campaña hasta que se califica la infracción, digo, las supuestas o posibles infracciones electorales. El día que empieza la campaña, se las presenta y demás, hasta que califique 5 o 6 días, ¿sí? Hasta que se evacúen incidentes como excusas, recusaciones de los jueces, se pide prueba oficiosa y demás, no va a alcanzar el tiempo para que el Tribunal Contencioso Electoral juzgue estas posibles infracciones electorales y que tenga una resolución que diga, no se puede realizar esto, ¿no? Además, vemos las demoras que está teniendo esta institución. Entonces, vendaval de infracciones electorales que serán juzgados después del periodo de campaña electoral, ¿sí? Que no tendrán un resultado efectivo de prevención, en este caso de una inconducta, bien complicado. Eso por un lado, eso por un lado. Sí, eso es lo que yo veo en el inmediato, ¿no? Vendaval de denuncias por infracción electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, además, Licenia, tiene, creo que en los procesos electorales o en medio de los periodos electorales, otro tipo de prioridades, ¿sí? Otro tipo de prioridades. Va a tener que dejar de lado todas estas infracciones electorales para concentrarse, por ejemplo, en los recursos a los resultados electorales, que eso es lo inmediato que tiene que resolver. Yo creo que va por ahí. Y en segundo lugar, que vamos a estar en un medio ambiente político, ¿sí? Lleno, no solo en este caso el presidente Noboa, sino de otros candidatos de infracciones electorales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha creado este halo, este medio ambiente de posible impunidad. Así Mira es. lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Tenemos a las redes sociales inundadas de pauta de determinados candidatos, Así es. ¿sí? Y ojo, que no es lo que tú decías, algo escuché en la entrevista con Diego Borja, Alexis, no es este tema de que permiten actos de precampaña el Código de la Democracia hacer una difusión esquemática de ciertas actividades que no se consideran proselitismo político, pero las redes sociales en este momento, YouTube, hasta Spotify, ¿sí? Tienen pauta pagada. ¿Qué Así se está es. haciendo para evitar esto o al menos contener Nada, esto? Nada, Nada. nada. absolutamente nada. Nada, pero la excusa de las autoridades electorales es que ellos no tienen la capacidad de controlar todo. Pero tienen la capacidad de denunciar todo, ¿sí? El tribunal, el Consejo Nacional Electoral, lamentablemente, ahí voy a cometer una incorrección tal vez, pero creo que son hace 3 periodos electorales, no hace la contratación del monitoreo de medios. Y recordemos que el sujeto obligado para denunciar, ¿sí? Este tipo de infracciones electorales es el Consejo Nacional Electoral, así como en su momento denunció a estas organizaciones políticas por el incumplimiento normativo de determinadas obligaciones de cuentas de campaña cuando pretendían bajarse a 2 organizaciones políticas. Así de prolijo debería ser para denunciar esto, ¿sí? Así de prolijo. Y la otra falla estructural que nosotros tenemos es que las propias organizaciones políticas de Alexis y Licenia no se denuncian entre ellas. ¿Sí? Porque como sujetos activos, en este caso de las infracciones, los posibles denunciantes son las organizaciones políticas, Claro. ¿sí? Yo, organización política X, denuncio a la organización política Y de Alexis Moncayo porque Alexis está realizando precampaña, pero yo me callo porque estoy haciendo lo mismo, Es que entre ¿sí? bomberos no se pisan la Listo. manguera. Sí, sí, es eso. Oiga, Justamente. Doc, Justamente, Alexis. todo este asunto, la licencia y demás de Novoa, tiene que ver porque el hombre no quiere encargar la presidencia a su vicepresidenta Verónica Abad. Y el caso de Verónica Abad y todo este asunto del sumario administrativo y demás, creo que es una de las pocas veces en las que todos los abogados se han puesto de acuerdo, ¿no? Y consideran que es una aberración jurídica lo que ha pretendido hacer el gobierno y la ministra de Trabajo, y hemos visto también su intervención que ha provocado vergüenza ajena en mucha gente,
durante estas audiencias en los tribunales de justicia, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esto? Es decir, Noboa va a encargar, no va a encargar, debería, ¿qué va a pasar con la señora Abad? ¿Es o no es vicepresidenta? Para nosotros está claro que sigue siendo. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, en este momento, Alexis, justamente hacíamos un ejercicio el otro día con unos colegas respecto de este análisis, ¿no? Mal o bien, el día de hoy, 20 de diciembre, ¿sí? Nosotros, o digamos, existe una sanción a Verónica Abad por parte del Ministerio del Trabajo, Ujú. ¿sí? Una sanción que tiene una carga política y jurídica, una carga política que tiene determinadas situaciones, pero una carga jurídica, ¿sí? Que obviamente hay un montón de circunstancias y que atacan a tres puntos en específico. Número uno, ¿sí? La motivación a través de la cual se estableció esta sanción es bajo ninguna circunstancia, por lo menos racional. Ya se lo ha dicho y creo que la jueza nos ha dejado ver en las audiencias públicas que efectivamente se cuestiona la aplicación de una norma, en este caso, de la Ley Orgánica del Servicio Público. Número uno, ¿sí? Segundo, el tema de la naturaleza jurídica del sumario administrativo. Este sumario administrativo obviamente está siendo mal utilizado para fines específicos, Ujú. ¿sí? Y finalmente la desproporcionada sanción de los 150 días al no tener una norma específica que así lo establezca, ¿ya? Ujú. Mientras no sea declarada por autoridad competente, ¿sí? Y ahí sí tengo que ser bien conciso, ¿sí? Mientras no sea declarada por autoridad competente, en este caso, la jueza que está conociendo en primera instancia a través de, de la acción de protección, ¿sí? Mientras no sea declarada judicialmente la nulidad del proceso sumario administrativo, ¿sí? Perdón, que la resolución, en este caso, haya violentado derechos de Verónica Abad o que exista otro tipo de proporcionalidad, es decir, no sean 150 días, sino 15, lo que sea, ¿sí? Mientras no sea declarada judicialmente, la sanción sigue existiendo, ¿sí? La sanción sigue existiendo y hay que ser súper sesudos, como les decía en ese sentido, ¿no? Sabemos, Alexis, tú no lo pudiste haber dicho mejor. La comunidad jurídica ecuatoriana no es que nos hayamos puesto de acuerdo porque no hay pues un chat en el cual nos estemos hablando, sino no disentiríamos tanto, ¿sí? Pero la comunidad jurídica ecuatoriana, el diálogo digital jurídico y de medios de comunicación, todos coincidimos en que este proceso sumario administrativo ha tenido un montón de cosas alrededor y que tiene inclusive posibilidades de nulidades jurídicas, ¿ya? Y que, como lo dijo un colega, sí, que establece otro tipo de teoría, pero es un balazo en el pie, sí, lo es un balazo en el pie para el propio gobierno porque pretendieron otro tipo de objetivos. Pero mientras no sea declarada judicialmente la nulidad del proceso sumario administrativo o que la sentencia es violatoria de derechos o finalmente hay una modulación de esta sentencia, la sentencia sigue vigente y Verónica Abad sigue sin tener la posibilidad de ser servidora pública. Mientras eso no suceda, ¿sí? No suceda, sigue este encargo a la señora Moya, ¿sí? Y sigue vigente su sanción. Ahora, ¿qué va a pasar con la acción de protección, Alexis? Acción de protección en primera instancia, entiendo que hay una audiencia señalada para el 23 de Ujú. diciembre, ¿sí? En esa audiencia se va a tener que leer la sentencia, ¿sí? Se va a tener que leer la sentencia y recordemos que estamos hablando de una primera instancia constitucional. En las acciones de protección pueden ser apeladas en la propia audiencia. Es decir, si es que es, y de seguro, ¿sí? Si es que la jueza le va a dar la razón a Verónica Abad y a su defensa técnica, en ese momento el Ministerio del Trabajo va a apelar, ¿sí? O viceversa. Si es que no le dan la razón a Verónica Abad, su equipo y su defensa técnica va a apelar en esa audiencia. Quedan unos días, ¿sí? Para que efectivamente se pueda formalizar la apelación, me parece que son 3 días, ¿sí? Y enviar el escrito de apelación. Y eso va a subir a la Corte Provincial. Ujú. Y la Corte Provincial, lamentablemente, no es que hay un tiempo determinado para su resolución, porque el expediente tiene que ir a la Corte, bueno, se tiene que calificar, el Ujú. expediente tiene que ir a la Corte Provincial, se tiene que conformar el tribunal, en la Corte Provincial, bueno, lo bueno es que digamos que lo bueno dentro de todo es que el tribunal no demora mucho una vez calificada la apelación de la acción de protección, porque ni siquiera hay necesidad de audiencia, ¿sí? Ujú. Y de ahí se resolverá en el tribunal provincial. Entonces, no es que esto el 23 de diciembre se va a resolver, porque Ujú. de seguro, y te digo, el ministerio va a apelar y la apelación en una audiencia de acción de protección es tan sencilla como apelo a la sentencia,
por tales motivos, me demoro 3 minutos y luego fundamento en 48 horas a través de un Y escrito. hasta eso ya se acaba la campaña. Y de paso está y de paso Claro. está el tema que tiene el Tribunal Contencioso, que ya ha convocado, creo que para la próxima semana, ¿no? 27 de diciembre, la de Diana Jacome. ¿Ahí qué Denuncia pasa, por Doc? violencia política. Si es que le consideran culpable a la señora Abad de violencia política de género por esta denuncia de Diana Jacome, ¿qué pasa Ahí ahí? es diferente, ¿sí? Es diferente. Y todo esto se va configurando de manera diferente en el Tribunal Contencioso Electoral, porque recordemos que la audiencia, ¿sí? Que fue de la denuncia presentada por Verónica Abad en contra de presidente Noboa, Diana Jacome, Esteban Torres, etcétera, esa Y la audiencia ya canciller. se dio, Ujú. ¿sí? Ya se dio, ya hubo el cargo y descargo probatorio, es decir, a través de esta prueba se evidencia el tema de violencia política. Ahora, la audiencia a la que se está convocando para el 27 de diciembre es justamente haciendo analogía a esa audiencia que ya se dio en el caso invertido, Ujú, ¿ya? Es ujú. decir, va a tener que, a través de sus abogados, Diana Jacome, decir, hay violencia política de género por estos motivos, a través de estas pruebas, a través de estos testigos, etcétera. ¿Sí? Se suspenderá la audiencia tiene que pasarse a escrito y después se resolverá. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones? Ya creo que lo hemos visto, multas económicas Claro. y en este caso me parece que también, bueno, obviamente la suspensión de los derechos de participación política, que es lo que se busca. Ujú. Pero ojo, Licenia y Alexis, en estas audiencias, perdón, en estas infracciones electorales hay doble instancia. Así que Verónica Abad podría apelar en 48 horas de esta sentencia y sus derechos políticos no van a ser suspendidos. Ajá. Pero en cualquiera de los dos Todo se casos, acumula en doctor. el tiempo. Exacto. En ¿Perdona, cualquiera de Licenia? los dos casos, sea en el caso de la acción de protección o sea en el caso de esta denuncia por violencia política de género, independientemente de los fallos, sea que favorezcan al uno o al otro lado, como hay varias instancias, hasta que todo quede resuelto, ya nos agarra la Ya campaña pasará la electoral, campaña. ya se acabó la elección. Y Sí, sí, entonces, sí. ¿quién se Ya queda a pasará. cargo de la Sí, yo creo que presidencia? se dejaron, yo creo que en este caso las estrategias que había para quitarle los o suspenderle los derechos de participación política o suspender el ejercicio público de Verónica Abad se dejaron comer en el tiempo. ¿Sí? Perdón, igual nuevamente el coloquialismo, se dejó comer ese tiempo y llego a una primera semana de enero sin saber qué voy a hacer con Verónica Ujú, Abad. Y por eso se opta por el tema de no es reelección, no debo ujú. cumplir las normas, me voy a campaña. Creo que por ahí va el tema. Muy bien. Interesante. Gracias, Doc. Le deseamos por anticipado unas lindas fiestas. Igual a ustedes, muchas gracias, siempre es un gusto estar Gracias. con Si no, ustedes, si no felicitaciones. conversamos, un excelente año 2025, doctor. Muy Lo gentil. propio para ustedes, un fuerte abrazo. El doctor Esteban Ron, jurista especialista en materia electoral que ha estado con nosotros, 9 con 1 minuto. Lindo fin de semana. Lo propio también para ustedes, amigos. Antes de despedirnos, tenemos un mensaje para ustedes.